Vamos a primera de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 14 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. En la cual nos dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, hoy comenzaré una serie de lo que es una iglesia y su membresía. Y le pido, mis hermanos, con todo el corazón, que en lo posible tome nota y copie los versículos que vamos a tratar durante esta serie, que los estudie y medite durante la semana, y que con todo fervor le pida al Espíritu Santo que los ilumine y que quite todo concepto erróneo que podemos tener con respecto a la iglesia. Por lo tanto, oremos, mis hermanos. Señor, gracias, Padre eterno, mi buen Dios. Gracias porque hoy nos podemos acercar a ti por la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias a ti, amado Jesucristo, que nos dejó el hermoso Espíritu Santo, que hoy mora en nuestro corazón, en nuestras vidas, y nos ilumina su palabra para ponerla por obra. Gracias, Dios, por este día, el día que tú escogiste para que tus hijos, tu iglesia, Dios de los cielos, se reúna en torno a ti, Señor. Gracias, Padre, aún por este sermón del día de hoy y esta serie, Dios de los cielos, en la cual vamos a tocar la membresía y la iglesia, Señor, la casa tuya, bendito Padre. Ayúdanos a entender, Dios de los cielos, tu palabra. Espíritu Santo, toma todo nuestro ser. Aún quita toda mente dispersa de nuestras vidas. Quita todo sueño, Dios de los cielos, de nosotros, Espíritu Santo, para que estemos expectantes a lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Solamente, Dios, es para ti la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. En el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, antes de empezar estas maravillosas doctrinas, la doctrina de la iglesia y la doctrina de la membresía, quiero hacerles dos preguntas. Dos preguntas, el cual determinará si tiene realmente un concepto correcto de lo que es una vida cristiana. Y la primera pregunta es: ¿eres discípulo de Jesucristo? ¿Eres discípulo de Jesucristo? Usted mismo responda hacia ahí. ¿Eres discípulo de Jesucristo? Tal vez la mayoría responderá: sí, soy discípulo de Jesucristo. Pero meditemos un poco sobre lo que significa ser discípulo. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, el cual significa más que un estudiante o alumno. Un discípulo viene a ser entonces un guiador, alguien que abraza completamente a las enseñanzas de otro, en este caso Jesucristo, haciendo estas enseñanzas su regla de vida y conducta. Y para eso nosotros necesitamos ejercitar nuestra voluntad. Miremos lo que dice Mateo 9:9. Nos dice lo siguiente. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y él le siguió. Se levantó y él le siguió. Dejó completamente ¿qué? Todo. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discípulo requiere una vida totalmente entregada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, dice
Jesucristo no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Entonces, ¿qué se espera? Se espera un sacrificio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Queda claro, mis hermanos, entonces lo que es un discípulo? No quiero de pronto que ustedes piensen que entonces me toca dejar el trabajo, me toca dejar aquello otro. Es prácticamente dejar, tener a Cristo por encima de ¿qué? De todo. ¿Por encima de qué? De todo. Que Jesucristo sea mi prioridad por encima de mi esposa, por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima absolutamente de todo. Que Él sea mi prioridad. Mi prioridad. Segunda pregunta. Si entonces dijiste que era discípulo, pregunto, ¿la Biblia realmente para ti es la palabra de Dios? ¿La Biblia para ti es realmente la palabra de Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta no solo determinará cómo vemos la Biblia y su importancia para nuestras vidas, sino que también tendrá un impacto eterno en nosotros. Y si la Biblia es realmente la palabra de Dios, si para nosotros la Biblia realmente es la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos de apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella, en su palabra. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces es nuestra autoridad máxima y final para todos los asuntos de fe. Para los asuntos de fe, que es la práctica y la moralidad. Si la Biblia es la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios es menospreciar directamente a nuestro Dios. No podemos menospreciar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es una prueba del gran amor de Dios por nosotros. Dios, a través de la Biblia, le comunica a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una relación correcta con Él. La Biblia contiene todo lo que la humanidad necesita saber sobre Dios para tener una relación correcta con Él. La Biblia es la palabra inspirada, exhalada de Dios, en favor ¿qué? En favor nuestro, para dirigirnos cómo debemos de seguir realmente en esta tierra. Y a Él la debemos de obedecerla y seguir tal como Él dice. Entonces, la palabra de Dios es muy clara en dos puntos. Mis amados hermanos, muchos no entienden bien lo que es una iglesia. Y si no entienden esto, mucho menos van a entender la doctrina de la membresía. Y les voy a ser sincero, yo tampoco la entendía. ¿Sí? Pero gracias a Dios que me llevó a escudriñar la palabra de Dios, a buscar por una parte y otra, pude entender y pude tener luz, pero mucha luz con respecto a lo que es la iglesia y con respecto a lo que es la membresía, y con mucha claridad. Y sé que muchos de nosotros salimos de iglesias donde no se hablaba mucho sobre estas doctrinas tan importantes y esenciales para el buen desarrollo de una iglesia bíblica. Venimos de un concepto, pero pregunto, ¿será que esto es lo que la Biblia enseña con respecto al tema realmente de la palabra de Dios, o lo que es iglesia y lo que es la membresía? Mi propósito, mis hermanos, es que a través de esta serie, con ayuda del Espíritu Santo, tengamos una visión bien clara, pero bien clara, sobre estas dos doctrinas. Y al terminar esta serie, entendamos la importancia que es pertenecer a una membresía. Ahora, mis hermanos, no podemos entender la doctrina de la membresía si primero no entendemos la doctrina de lo que es una iglesia bíblica. Por tal motivo, voy a hablar primeramente de la doctrina de la iglesia, el cual nos va a arrojar mucha luz sobre lo que es la doctrina de la membresía.
Pero por ahora, mis hermanos, quiero que tengamos en mente que la Biblia hace una diferencia, pero una diferencia muy grande, de lo que es un miembro y lo que es un asistente. No todos los asistentes son miembros de una iglesia. Y déjeme decirle que esta diferencia no la hago yo, sino la hace la palabra de Dios. Lo hace las Escrituras. A veces encontramos, mis hermanos, una visión muy vaga o liviana de lo que es una iglesia. Muchos piensan que la iglesia la componen sus reuniones, su liderazgo, sus metas, el culto de oración y el culto de oración o alguna actividad en ciertos momentos determinados. Para muchos esto es un concepto de lo que es la iglesia. Si yo llegara a preguntar ¿por qué nos reunimos? De pronto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Porque tenemos que reunirnos. Y si yo también preguntara ¿por qué cantamos? Tal vez muchos contestarían porque nos gusta cantar. ¿Y por qué este liderazgo en esta iglesia? Porque es lo que mandó el pastor y está anunciado. Entonces, si nosotros tenemos este concepto, déjenme decirle que tenemos una visión muy vaga de lo que es la iglesia. Y no logramos entender que esto ha sido revelado por Dios en las Escrituras. Por Dios en las Escrituras. Así, mis hermanos, que no es algo inventado por hombres. Esto tiene que ver mucho, pero mucho, porque Dios ha hablado a través de las Escrituras. Por eso las dos primeras preguntas. Si usted está convencido que cuando usted lee la palabra de Dios, es el mismo Dios que se está hablando, usted tiene que obedecer lo que dice que la palabra de Dios. Y muchos dirán, diciendo, todos los creyentes deben de reunirse en un lugar específico. Es lo que dice que las Escrituras, que todo creyente deben de reunirse en un lugar específico. ¿Para qué nos reunimos en un lugar específico? ¿Para qué se reúne la iglesia en un lugar específico? Para su adoración, la instrucción sistemática de las Escrituras, la observación del bautismo, la observación de la cena del Señor, la proclamación del Evangelio, el servicio mutuo, la oración. Estas son cosas que son reveladas en la palabra de Dios. Ahora veamos, mis hermanos, dos visiones con respecto a este maravilloso tema de lo que es la iglesia. Nuestro propio concepto y el concepto de lo que es la iglesia según las Escrituras. Nuestro propio concepto y el concepto de lo que es la iglesia según las Escrituras. Veamos entonces nuestro concepto de iglesia. ¿Por qué realmente tomé este tema? Pues en mucha oración al Espíritu Santo que realmente nos guiara, y porque estamos en ese proceso de llevar la iglesia a una iglesia bíblica según la palabra de ¿qué? De Dios. Es realmente nuestro propósito. Y fíjense algo que realmente pasó. Esta semana mandé unas preguntas sobre qué es la iglesia, ¿cierto? Y muy poquitos lo respondieron. Fue casi 3 personas. Entonces esto me dio más cabida para que podamos comprender que realmente es una iglesia. Una iglesia, y tenemos que entenderlo muy, pero muy bien, porque vuelvo y digo, eso es lo que manda la Escritura. Y según el concepto que tengamos de iglesia, según el concepto que nosotros tengamos de la iglesia, así va a ser nuestro concepto de lo que es la membresía. Y así va a ser nuestra práctica cada día sobre la membresía. Voy a poner un ejemplo. Si en nuestro concepto creemos que reunirnos el domingo para la adoración a Dios es un asunto práctico, es un asunto razonable, es algo bueno que traigo por tradición o porque tengo que venir, déjenme decirles, mis hermanos, que esta es una visión muy vaga y liviana de lo que es la iglesia. Si yo preguntara, ¿qué es la iglesia? Tal vez dirías, es un conjunto
de personas que dicen creer en Cristo, y si eso es así, entonces pues yo también digo creer en Cristo, porque ese es el concepto que se tiene de ¿qué? De la iglesia. Todos se reúnen porque creen en Cristo, entonces yo también digo que creo en Cristo, y entonces ¿qué? Me reúno. Y si yo preguntara, ¿eres miembro de la iglesia? Tal vez usted responderá o responderemos, sí, claro. Sí, claro, no es que asisto de vez en cuando y cuando vengo traigo los diezmos y ofrendas, y por tal motivo puedo exigir a la iglesia esto y aquello. Y déjenme decirle, mis hermanos, que aquí el punto es que nuestra mente no está ligada a los principios bíblicos. Y aún llegamos a creer que somos creyentes no siendo realmente creyentes. Somos creyentes, pero no somos realmente creyentes. Entonces, nuestra vida espiritual, ¿qué va a ser? Un sube y baja. Y terminamos entonces nosotros pensando que sería mejor que la iglesia haga las cosas de esta manera o de esta otra. Que sería mejor que entonces le añadamos estas cosas, y si quitamos esto y quitamos esto otro, eso sería ¿qué? Mejor. Y tal vez usted estará pensando también, y no es mejor entonces poner la adoración, la alabanza, música con instrumento, porque eso alegra nuestras vidas, porque eso levanta las emociones, y así nos sentimos nosotros mejor. Si ese es nuestro concepto, piénsenlo muy bien, hermano. Pero yo me pregunto, ¿por qué esos pensamientos? Porque en esa visión de la iglesia, muchos supuestos creyentes ya tienen su propio esquema o concepto de cómo realmente desean vivir una vida cristiana hasta la muerte. De modo que se debería participar en la iglesia. Y si participan en la iglesia, tienen su propio concepto de lo que es ser un cristiano. Y por supuesto, teniendo este esquema en sus mentes, no está por algún motivo lo que es la membresía. Si este es el concepto que tenemos de iglesia, en ningún momento está la membresía en ese concepto. La palabra entonces membresía los va a ofender. Entonces se sentirán apartados de la iglesia. Dirán, esta es una carga realmente para mí, y esto no lo encuentro en el Nuevo Testamento. Pensarán. Se sentirán entonces discriminados. ¿Por qué? Por la iglesia, y entonces terminarán pensando que la iglesia es una iglesia legalista, que es muy dura. Entonces, mejor que hago, me voy para otra iglesia. ¿Donde qué? Donde se acoplen a qué? A mi visión de iglesia, y entonces terminaremos siendo ¿qué, hermanos? Unos turistas de iglesia en iglesia. Y al tener entonces nuestro propio esquema de lo que es la iglesia, los que tienen el mando son esas personas que piensan que así. Ellos deciden entonces qué hacer y qué no, cómo debe ser la iglesia. Ellos deciden cuándo deben tomar la cena, cuándo ir o no al culto de adoración o al culto de oración. Vuelvo y digo, porque tienen sus propios ¿qué? Conceptos. Ahora, mis hermanos, si estamos convencidos que la iglesia está fundamentada y que está centrada y sujeta realmente a la palabra de Dios, a ese Dios que nosotros decidimos seguir, entonces, ¿qué hacemos? Nos sujetaremos a su voluntad y dejaremos de hacer nuestra propia voluntad si es que realmente somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Amén. Si es que realmente somos discípulos de Cristo, entonces estaremos convencidos completamente que reunirnos los domingos
está establecido por Dios. Entonces nos vamos a acercar a las reuniones con un sentido de obediencia, porque es un mandato ¿de quién? De Cristo. Vamos a expresar nuestro amor, vamos a expresar nuestra entrega a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Congregándonos los domingos en la iglesia, pero venimos con alegría, con gozo, porque es un mandato de Dios, porque Él lo dijo en su palabra, que hay que reunirnos ¿qué? Los domingos. Muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, podemos venir los domingos a la iglesia, pero muchas veces ¿cómo lo hacemos? ¿Con carga? Porque tengo que ir. Porque es que si no me ven en la iglesia mis otros hermanos, entonces ¿cómo me voy a sentir? Hermano, pregúntese algo. ¿Realmente usted viene con pasión, con alegría, porque va a escuchar la palabra de Dios y porque Dios dijo que teníamos que reunirnos? ¿Viene con ese anhelo? ¿Viene con ese anhelo a congregarse los domingos en la iglesia? ¿Y por qué, mis hermanos, esta segunda visión? Porque en esta segunda visión, mis hermanos, ya no estamos nosotros en nuestro mando o al mando de nosotros, sino ya estamos subordinados a la palabra de ¿quién? De Dios. Ya estamos subordinados ¿a qué? A la palabra de Dios. Ya estamos sometidos a la palabra de Dios. No es lo que usted quiera hacer, sino lo que Dios te manda ¿qué? Hacer. Lo que Dios te manda hacer. Usted respondió que era un discípulo de Cristo, ¿se acuerdan? Tal vez lo que pregunté. ¿Y un discípulo qué es? El que se somete a su maestro. El que sigue ¿qué? Sus reglas. ¿Cierto? Eso es un discípulo. Por eso nosotros no podemos cambiarle absolutamente a la palabra de Dios nada. No podemos quitarle ni ponerle. Usted ama la palabra de Dios. Vuelvo y digo, ¿usted se somete a qué? A ella. Si preguntara, si la iglesia es la única institución dada por Dios para manifestar su sabiduría, para evangelizar, para instruir a los creyentes, ¿usted qué contestaría? O si Dios, además de la iglesia, tiene seminarios, tiene nuestras familias y tiene otras instituciones para sus propósitos, ¿usted qué pensaría? ¿Será que hay otras instituciones fuera de la iglesia para Dios manifestar sus propósitos? ¿Hay otra institución? ¿Sí? ¿Hay otra institución? La palabra de Dios muy bien dice, y Él nos nombró a través de Jesucristo, que el sitio donde reunimos nosotros es la iglesia que suya. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero se tiene que llamar iglesia porque Él dijo que era ¿qué? Una iglesia. No era institución. No era una institución. Es la iglesia de Dios. Ahora si piensas y estás convencido que la iglesia es central y es única para los propósitos de Dios, entonces, mis hermanos, ¿qué se merece la iglesia? ¿Qué se merece la iglesia si usted tiene este concepto de iglesia? La iglesia se merece toda atención. La iglesia se merece todo tiempo. La iglesia se merece energía. La iglesia para mí es un recurso y es donde nosotros venimos a orar como creyentes y a adorar y glorificar el nombre de ¿qué? De Dios. La iglesia necesita ser honrada. La iglesia necesita ser honrada. Hermanos, yo creo que el cristiano de hoy en día no tiene una definición bien clara sobre las preguntas antes mencionadas, ya sea por ignorancia, por obstinación o por lo que sea. Muchas personas se niegan a ser miembros de una iglesia específica por no tener clara el concepto de la iglesia, por no tener claro el concepto de la iglesia.
Aquí creemos en esta iglesia que Dios solo tiene un organismo en esta tierra para exhibir su sabiduría, para adelantar o extender su reino en esta tierra. Solo hay una institución, una sola llamada iglesia. Y quiero mostrarles, mis amados hermanos, bíblicamente unos puntos por qué esta posición de nuestra iglesia. Veamos primero, según la palabra de Dios, lo que nos dice. Efesios 3, del 6 al 13. Leámoslo con detenimiento, poniéndole sentido, porque prácticamente este versículo está definiendo lo que es una iglesia. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, de cual yo fui hecho ministro. Está hablando del apóstol Pablo, ¿no? De cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿De qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esta palabra es muy importante que la tengamos en cuenta. Del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo aquí está hablando de algo. Pablo está hablando de un misterio de Cristo. ¿Y sabe qué es un misterio? Es algo que Dios había tenido en mente siglos atrás, pero lo mantuvo que velado, y por estar velado, por eso se llama misterio. Algo que Dios no quiso revelar con toda claridad. Pero gracias a Dios por la venida de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos. Porque por medio de la venida de Jesucristo y a través del ministerio de los apóstoles, ese misterio fue revelado. Es como si los apóstoles hubieran quitado el velo y dejaron ver ese plan de Dios desde antes de los siglos. Pero pregunto, o tal vez usted se preguntará, ¿cuál era entonces ese plan? Mire lo que dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Este versículo, mis hermanos, nos está mostrando algo que en este tiempo no se sabía. En ese tiempo no se sabía. ¿Y cuál era? Que Dios tiene un pueblo conformado por judíos y gentiles. ¿Creyentes en quién? Creyentes en Cristo. Esto estaba velado hasta que los apóstoles quitaron el velo al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo quitaron? Porque el pueblo de Israel, ellos decían y ellos pensaban que solo ellos conformaban el pueblo de Dios,
que solo ellos conformaban el pueblo de Dios, que las bendiciones de Dios eran solamente ¿para qué? Para ellos. Para ellos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo y los apóstoles, quitar prácticamente ¿qué? Ese velo. No es que no son ustedes solos. La Biblia es muy clara. Según, veamos lo que nos dice Gálatas 3:14. Dice la palabra del Señor. Las Escrituras nos dicen, y es muy clara en decirnos, que todo aquel que cree en la obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, participan de todas las bendiciones de Dios y vienen a conformar ¿qué? El pueblo de Dios. Vienen a conformar el pueblo de Dios. Entonces Gálatas 3:14 nos lo confirma muy claro. Mediante Cristo Jesús, ¿qué dice? Dios bendijo ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Aquellos que estaban apartados, que no pertenecían al cuerpo, al pueblo de ¿qué? De Israel. Esos eran los gentiles. Pero miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Con qué? Con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Qué bendición. Qué grande. ¿Cierto? No solamente el pueblo de Israel, sino todos los gentiles. O sea, nosotros. Esto era el gran misterio. Entonces, ¿cuál es la gran intención de Dios al revelar este misterio? ¿Qué intención tenía Dios al revelar este misterio? Vean lo que dice el versículo 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia, no por otra institución, sino por medio de ¿qué? De la iglesia. Vuelvo y repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ese es el versículo que hemos leído anteriormente, Efesios 3 del 6 al 13, y estamos leyendo el versículo 10 y 11. Ahí está, nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? ¿De otra institución? No, por medio de la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, mis hermanos, la palabra multiforme sabiduría nos indica que la gracia de Dios se puede manifestar de múltiples formas, ¿sí? Por eso dice que la multiforme. Entonces se puede manifestar de múltiples formas. Su obrar y actuar se manifiestan de varias maneras. Y muchas veces al hombre le es difícil de imaginar y comprender esta sabiduría de Dios. Muchas cosas le es difícil al hombre comprender esta sabiduría de Dios. Y que esta sabiduría sea dada por medio de ¿qué? De la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Por medio de qué? De la iglesia. Entonces, vemos que Dios tenía en mente, en su sabiduría infinita, no solamente la conformación de un pueblo, conformado por judíos y gentiles creyentes en Cristo. Esto, mis hermanos, era parte del misterio. Pero ¿cuál era la otra parte del plan de Dios?
que solo hubiese una vía para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y que solo fuera a través de un organismo, el cual tenía la oportunidad de expresar, de exhibir las riquezas en Cristo. ¿Y las riquezas de qué? Del Evangelio. ¿Y cuál sería entonces esa institución? ¿Cuál era entonces el ministerio escondido desde antes de la fundación del mundo? Que solo fue dada a través de los apóstoles y declarado abiertamente, no en un seminario, no en una coalición por el Evangelio, no en una denominación, ni siquiera a la institución familiar. Y déjeme decirles, no quiero decir, mis hermanos, que estas instituciones no tengan valor alguno. Sí, lo tienen, mis hermanos. Pero, hermanos, comprenda que solamente a través de la iglesia es el único organismo que expresa la multiforme sabiduría de las inescrutables riquezas de Cristo. La iglesia entonces es el producto de la sabiduría de Dios. La iglesia es absolutamente central en los propósitos de Dios. Dios no estableció la iglesia y otra institución. Dios eligió una sola, y esa sola es la iglesia. No hay otra institución donde Dios va a expresar su sabiduría, su grandeza. Dios se va a manifestar a través, ¿cierto? ¿De qué? De la iglesia. Dios tiene entonces una sabiduría multifacética, en cuyo Hijo ha querido derramar toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ese mismo Dios quiere que su gloria, atributos y obra sean dados a conocer a toda la creación mediante la iglesia. La iglesia no solamente expresa la multiforme sabiduría de Dios aquí en la tierra, también en el mundo espiritual. No solamente en la tierra, sino también en el mundo espiritual. La iglesia en sí misma, hermanos, tenemos que comprender que la iglesia en sí misma no es más que un conjunto de pecadores, que hemos creído en Cristo. ¿Y hemos creído en qué? En arrepentimiento y fe. Y Dios ha querido que estos pecadores, al estar en Cristo, mostremos al mundo y a la creación ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. En nosotros, es la responsabilidad de nosotros de mostrarle ¿qué? Al mundo. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Los propósitos eternos de quién? De Dios. Y esto, mis hermanos, no solo nos muestra que en la medida que la iglesia se conforme a las Escrituras y exhibamos el poder transformación del Evangelio en nuestras vidas, así estaremos mostrando entonces la multiforme sabiduría de Dios. Mis hermanos, sepa usted que no es cualquier cosa pertenecer a la iglesia de Cristo. La iglesia es el producto de los planes de Dios. La iglesia es el producto de los planes de Dios. La iglesia es la encargada de afirmar, confirmar ante el mundo el llamado de Dios. La iglesia es la encargada de expresar, demostrar y evidenciar que la obra salvadora y santificante de Cristo en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, es mi deseo y también el deseo de Dios que esta iglesia sea bíblica. Y estamos, mis hermanos, en ese proceso. Porque al ser realmente una iglesia bíblica, le estaríamos diciendo al mundo. ¿Qué le estaríamos diciendo al mundo? Mira, que la gracia de Dios sí es verdad. Que la gracia de Dios sí transforma a pecadores. Y si esto no es visible en esta iglesia y en cualquier iglesia, déjame decirle que entonces no es iglesia. No es iglesia. La iglesia tiene
que ver en ella la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia bíblica, no donde muchos de nosotros venimos. No, es de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Entonces, cuando vienes a una iglesia bíblica, nos debe quedar bien claro que somos pecadores, que la iglesia transformadora es verdad. Por eso el concepto de la membresía es muy alto, mis hermanos. Pero no quiero que pienses que en la membresía solo hay gente perfecta. No, no es gente perfecta, porque primero el renunciar sería yo. No quiero que piense que la membresía es una gente perfecta, que somos perfectos, no. Porque déjeme decirle, si yo me creyera perfecto, yo el primero en renunciar a la membresía sería el primero en renunciar. No estaría aquí. Pero mis hermanos, si mostramos entonces al mundo nuestro pensamiento mundano, póngale cuidado a esto, pero mis hermanos, si mostramos al mundo nuestro pensamiento mundano, con nuestras palabras soeces, con nuestra manera de vestir, ¿qué estaríamos contradiciendo? Que en nuestra vida, pensamientos y palabras, a través de eso, de lo que nosotros hacemos, estaríamos diciendo al mundo que la gracia de Dios no transforma hombres. Somos gente diferente. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos ¿qué? Al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos ¿qué? Al mundo. Es que yo ¿cómo puedo decir que soy cristiano? Que yo asisto a la iglesia Ciudad de Dios, si aún con nuestra manera de hablar estamos contradiciendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si lo vivimos diciendo, peor, ¿no? Usted va a una empresa donde usted trabaja, no, es que yo soy cristiano. Y entonces se junta con aquellos que echan cuentos de esos bien verdes, y usted participa de ¿qué? De esas cosas. ¿Sí? A usted va a cualquier parte, ay no, es que yo soy cristiano, y va arriando esas groserías, esas palabras soeces. Hermano, ¿usted qué está mostrando? Es como un injerto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Del diablo o de Dios? ¿Sí? No, hermano, ¿es o no es? ¿Es o no es? Porque está haciendo quedar mal a Dios. Está haciendo quedar mal a Dios. Somos exclusivos. Y tengan por seguro que a nosotros nos van a mirar como bichos raros. Hasta a nuestra propia familia. Ay, pero mire, este ya no toma. Pero este ya se aleja de esos cuentos verdes que estamos echando. Ya no quiere, ay, mire el puritano. Pero gloria a Dios, porque yo estoy agradando ¿a quién? A Dios. ¿Yo estoy agradando a quién? A Dios. Pero ¿cuál sería entonces el punto aquí? En una iglesia reunida vamos a encontrar errores. Mano, y aquí vamos a encontrar errores. En toda iglesia hay errores. No hay iglesia que perfecta. En esta iglesia vamos a encontrar pecadores. Pero también vamos a encontrar que por la gracia de Dios hay gente que persevera. Hay hermanos que perseveran, que cada día se está asemejando más y más a Cristo, se está recuperando la imagen, ¿cierto? Que por el pecado de Adán y Eva se deterioró. Que eran algo, pero que ahora no lo son. Y que siguen avanzando ¿hacia qué? Hacia la meta. Estas personas oran más. Estas personas están más compenetradas, más serviciales, más amorosas. Así se está mostrando que es una iglesia el cual vive las inescrutables riquezas de ¿quién? De Dios. La iglesia no es una exhibición de cuán buenos somos, de cuán talentosos somos.
¿De cuál talentosos somos? ¿Para qué? ¿Para brincar o para qué? ¿O para tocar instrumentos, mis hermanos? No, no. La iglesia es una exhibición de Dios en su gracia. Llama a hombres imperfectos que son transformados por medio del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, hasta la apariencia, las costumbres cambian, pero no es algo impuesto por una camisa de fuerza que nos ponen por obligación. ¿Sabe lo que somos? Somos una exhibición de que la gracia de Dios sí transforma vidas, mis hermanos. Sí transforma vidas. Usted se está exhibiendo al mundo, diciéndole, mire, lo que yo era y lo que ahora soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que vean en ti algo diferente, que quieran acercarse a la iglesia. Pero con nuestro actuar, a veces los alejamos. ¿De qué? De la iglesia. A veces los alejamos de la iglesia. La gente no quiere venir. Su familia tal vez no quiere venir, porque usted una cosa es aquí y otra cosa es allá con su familia. Bueno, perdón que diga, pero ¿es o no es? ¿Es o no es? Conclusión. El propósito de Dios para la iglesia es mostrar su sabiduría. La iglesia es el organismo que expresa la multiforme sabiduría de las inescrutables riquezas de Cristo. La iglesia, mis hermanos, es el producto de la sabiduría de Dios, es el centro de los propósitos de Dios. Oremos. Le pido que nos pongamos sobre nuestros pies, hermano, con reverencia a nuestro Padre Celestial. Aún le pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en una actitud de reverencia, de honra, de exaltación a nuestro Padre Celestial. Que le demos gracias a Dios por tenernos aquí en esta iglesia, que quiere ser una iglesia bíblica conforme a su palabra, Señor. Lo deseamos, Dios. Yo lo deseo con todo el corazón. Sé, Dios, que estamos en ese proceso. Y seguiremos en ese proceso hasta que tú vengas, nuestro amado Señor Jesucristo. No hay iglesia perfecta, Señor. Si tú a fin contestaste esa pregunta, que eres discípulo realmente de Cristo, dile, Señor, sé que te he faltado como discípulo tuyo, pero aquí está mi vida, la entrego a ti. Un día dijo el apóstol Pablo en su conversión, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Se estaba sometiendo completamente a Cristo, a su Maestro. Y estaba abrazando su doctrina. Estaba abrazando las Escrituras. Pablo fue un hombre que hasta hoy en día, muchos siglos atrás, todavía transforma hombres a través de su manera de vivir. Señor, haz de mí un hombre nuevo. Haz de mí un hombre nuevo. Que me exhiba, Dios, al mundo. Que le muestre al mundo que la gracia de Dios sí puede transformar y hacer hombres nuevos. Que a través, Dios, del mundo, verme a mí, Señor, que ya no soy lo que era antes. En toda mi manera de vestir, en las palabras que salen de mi boca,
no para destruir, sino para edificar, Señor. Para decirle al mundo que hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que hace hombres y mujeres nuevos. Que pueda mostrarle a mis hijos, aún desde pequeños, que tenemos un Dios grande, que se preocupa por nuestras vidas. Un Dios que entregó la vida de su Hijo unigénito para darnos una vida diferente. Fuiste a la cruz, Cristo, a la cruz del Calvario. Y allá mirándome a mis ojos solamente me dijo, lo hago es por ti. Gracias, porque fuiste tú, Cristo, el que instituiste la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquellos santos, aquellos que han sido transformados por la obra grande y maravillosa de Cristo. No son las cuatro paredes, la conformamos aquellos que realmente creemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayuda a esta iglesia, Espíritu de Dios, a hacer esa iglesia conforme a tu preciosa y santa voluntad. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.